Y en el episodio de hoy contamos con la doctora Mayra Cabrera, quien es audióloga con más de 35 años de experiencia, y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la relación entre la demencia y la pérdida de audición. Saludos, doctora, y bienvenida a nuestro podcast. Gracias a ustedes por traerme. Súper. Bueno, pues para comenzar este tema tan interesante, me gustaría saber qué es lo más reciente que sabemos que las investigaciones han demostrado acerca de esta correlación entre la demencia y la pérdida de audición. Pues mira, las investigaciones en las últimas décadas, principalmente en cuanto a pérdida de audición y demencia, nos han ido guiando a concluir que la pérdida auditiva es un factor de alto riesgo en demencia, que es importantísimo, y quiero aclarar eso ahí, que entendamos que esa pérdida de audición, que puede ser un factor que precipite o que acelere ese proceso de demencia, puede ser controlado. A tiempo, correcto. Y entonces ahí es yo creo, el elemento más importante de esta información que vamos a proveer hoy. Muy bien, y para poner en perspectiva a nuestra audiencia que nos escucha a través de YouTube, de Spotify, queremos saber cómo entonces se define la demencia. Ok, pues fíjate, la demencia la podríamos ver como ese punto en el que llega una persona cuando no puede ejecutar todas sus funciones cognitivas para funcionar efectivamente y llevar a cabo las funciones que normalmente un individuo puede ejecutar de una forma independiente. En su diario vivir. Una vez que tú, pierdes o vas perdiendo esa capacidad de unir todos los aspectos cognitivos que se necesitan para ejecutar como un individuo normal y hacerlo de una forma independiente. Ese es el sin punto necesidad clave. de apoyo de sin otra necesidad persona. de apoyo, de ayudas especiales, nada de eso. Que ahí entran Pues ahí, destrezas como la memoria, la solución de problemas, correcto, el razonamiento, todo lo que necesita el ser humano para poder llevar a cabo sus actividades del diario vivir de manera segura e independiente. Correctamente. Ok, pues vamos a definir ahora, estamos hablando de dos temas, ¿verdad?, que se conectan, la demencia y la pérdida de audición. ¿Cómo podríamos definir lo que es una pérdida de audición en un adulto? Ok, pues mira, perder audición implica que tú vas perdiendo la facultad de recibir las señales auditivas al nivel que se supone. Y si nos vamos un poquito más allá, no es solamente recibir la señal, sino poder procesarla e interpretarla adecuadamente, ¿verdad?, uniendo el nivel al que la recibes, que debe ser un nivel específico. Si tú necesitas mucho más de eso para responder a un estímulo acústico, pues tienes una pérdida auditiva. Y pues lamentablemente, a medida que vamos haciéndonos más viejos, vamos perdiendo audición como un proceso normal. Ok. Vamos entonces a hablar ahora de esos datos que existen sobre la correlación entre ambas condiciones. ¿Qué datos actualmente sabemos que están probados que pues nos pueden, ¿verdad?, dar una definición acerca de que estas dos condiciones pues se correlacionan y pueden una cosa afectar la otra? Ok, esa correlación yo no podría decir, y creo que nadie podría decir, que está muy claramente definida. Sí. Y que la conocemos y sabemos que exactamente así. Pero sí podemos en este punto decir que un individuo que tiene audición normal tiende a tener menos propensión a la demencia que un individuo que tiene pérdida de auditiva. Okay, eso sí está establecido. Sí. Y vemos que hay una
una incidencia bastante considerable de pérdida de audición en los adultos mayores de 65 años. Sí. Y en esa población es donde la incidencia también de demencia se va haciendo más alta. Muy bien. O sea que hay una, tú sabes, como una correspondencia y una influencia de no poder recibir apropiadamente una señal acústica, no poder procesarla adecuadamente, y eso incide en ir perdiendo facultades. Exacto. Y usted, que es audióloga y trabajó muchos años con esta población de 65 años o más, usted sí lo vio. Vio sí. Estos pacientes que fueron perdiendo sus destrezas cognitivas por no trabajar a tiempo su pérdida de audición. Así que las investigaciones están ahí y tienen unos resultados, pero usted también lo vivió en carne propia con sus pacientes. Ciertamente, así mismo. Y entonces, ¿cómo podemos resumir este tema, verdad, de la correlación entre demencia y Alzheimer? Porque queremos entonces entrar en una posible opción para los pacientes, que es usar sus audífonos y tratarse su problema de audición a tiempo. Ok, pues mira, podríamos hablar básicamente como de 3 aspectos. Sí. Ok. El primero, pues, ver cómo la pérdida de audición tiene un impacto en el aspecto social, por ejemplo. Ok. La pérdida de audición produce un aislamiento social. Sí. Una vez que tú tienes pérdida de audición y no te puedes comunicar efectivamente, tú tiendes a retirarte un poco de esa interacción porque sencillamente no entiendes lo que te están diciendo. Oyes posiblemente parte de la señal de la voz de la otra persona, pero no puedes comprender claramente lo que te dice. Exacto. Y no puedes comprender porque hay parte de la señal que no estás oyendo o porque no puedes procesarla como tal. Exacto. Okay. Y entonces ese aislamiento, el paciente no necesariamente se da cuenta que empieza sí. Pero uno de los efectos que vamos a ver en la población geriátrica es que entonces tiende a evitar el estar en contacto con el grupo, el conversar, ya no se disfruta tanto, yo prefiero estar leyendo, si llega la visita yo me meto al cuarto. Entiendo, como conductas de evasión. De evasión. Para no tenerse que enfrentar. Que no hay interacción. Y si no hay interacción, yo no pongo en función los aspectos cognitivos que tú mencionaste ahorita. ¿Ves? Y yo pues no brego con el aspecto de memoria, con el aspecto de atención. Razonamiento. Y entonces voy perdiendo eso. Así que vemos cómo el aspecto social está entrelazado también con eso. Por otra parte, otro aspecto importante es que cuando yo no recibo ese input auditivo y no llega hasta mi cerebro, hay áreas en mi cerebro que se van, ¿verdad? Podríamos decir que van como entre comillas envejeciendo un poco, van dejando de funcionar lo efectivamente que debían de estar funcionando. ¿Ves? Y entonces va resultando como en un ir decreciendo. Y estos son procesos que se dan poco a poco. Poco a poco. Sí, no es que de hoy para mañana. No, nada que ver. Que uno va notando con detalles. Exacto. ¿Ves? Y entonces cuando vienen a ser evidentes, ya es porque la condición es bastante seria. Exactamente. Sí. Así que tenemos que pensar que a ese sistema nervioso completo no le está llegando el estímulo como se supone. Y entonces perdemos o vamos perdiendo la capacidad de funcionar neurológicamente como se supone. O sea, que se va afectando todo, desde tus órganos de audición
¿verdad? Y vas a tu nervio auditivo, de tu nervio auditivo a tu tallo cerebral, de tu tallo cerebral a tu corteza cerebral. Todo ese paseo que se necesita antes de tú integrar la información y poder contestar apropiadamente y todo eso, pues todo eso se va deteriorando. Exacto, y entonces lo interesante es que son varias cosas. Está la parte social, psicosocial, y está también la parte neurológica. Y una cosa pues va afectando a la otra. Y entonces, pues ya cerrando con esta parte de la demencia, que creo que pues tenemos claro lo que es la condición, vamos a hablar entonces de los audífonos, porque a lo mejor alguien nos está viendo, nos está escuchando, tiene algún familiar que está pasando por este proceso, que está dando esas primeras señales, pero a lo mejor piensan, bueno, la pérdida de audición no está tan severa, o es algo que podemos esperar varios añitos más a ver qué pasa. Y qué rol juega entonces este equipo auditivo para el manejo de la condición de pérdida de audición y a su vez la parte también ¿verdad? del proceso neurológico en los pacientes. Ok, pues mira, los audífonos o los equipos de amplificación, que no necesariamente tiene que ser solamente el audífono, puede ser un equipo especial para el televisor, puede ser para el teléfono, o sea, puede haber asistencia tecnológica, pero centrándonos en los audífonos como tal, los audífonos son una alternativa de ayuda significativa para volver a poner a ese individuo lo más cerca posible de una función normal. Okay. Cuando tú amplificas a un paciente, lo vuelves a poner a él en contacto con las señales acústicas al nivel que normalmente se producen. Okay. Porque mientras él tiene pérdida de audición, él necesita mucha más amplificación de lo que normalmente está ocurriendo en el medio ambiente y en la conversación. Okay, entonces amplificas al paciente, le pones los audífonos adecuados que son puestos luego de unas evaluaciones específicas con unos aparatos que tienen unas características específicas también, que no es que uno ¿verdad? Los va a comprar por ahí, se los pone y los prueba y está todo bien. Son básicamente como recetados. Son recetados, correcto. Y de hecho se hace una receta del audífono. El audiólogo hace una receta de ese audífono con unas especificaciones electroacústicas. ¿Okay? Y entonces ya esa señal que entra a través de ese audífono está a un nivel que compensa la pérdida que él tiene. Cuando esa señal entra a ese sistema auditivo y a esas vías que mencioné ahorita y luego hasta el cerebro, pues la señal llega en la forma más completa que puede llegar, dada la edad, la condición, la pérdida, el daño que haya en su sistema auditivo, todo eso. Pero te aseguro que lo que llega al oído de ese paciente y a ese cerebro es muchísimo más de lo que pudiera llegar si no está amplificado. Y entonces conecta a ese individuo con su realidad, conecta a ese individuo, a ese abuelo con esos nietos, a esa pareja, ¿ve? A ese tener individuo, conversaciones. correcto, a tener conversaciones, a poder ver el televisor, el programa que le gusta, a poder reunirse en actividades sociales. Y entonces poner ese cerebrito a funcionar, toda esa actividad cortical, a ejecutarse, a estimularse propiamente. O sea que definitivamente el uso de amplificación en un paciente que tiene pérdida de audición no solamente lo va a ayudar a escuchar mejor, sino que lo va a ayudar en cierta medida a reducir ese elemento ahí de riesgo de la demencia o de los problemas, tú sabes, cognitivos que vienen con la edad, que son propios de la edad. Pero no quiere decir que todo el que tenga que valga ¿verdad? Esta aclaración, no necesariamente todo el que tiene pérdida de audición va a tener demencia. Correcto.
pero sí sabemos que podemos ayudarlo a que se reduzca la posibilidad de que haya. Muy bien. Y en resumen, los audífonos son personalizados para cada paciente. Definitivamente. Eso es algo bien importante que tenemos que recalcar. Definitivamente. El audífono que yo prescribo, por ejemplo, en mi caso, o que prescribe cualquier audiólogo, es exactamente el aparato que va a amplificar la pérdida exacta de ese individuo. La forma, porque las pérdidas no son iguales, hay pérdidas de frecuencias altas, de frecuencias bajas, planas, y entonces hay que buscar unos audífonos que le den el volumen exacto a esas áreas que ese paciente necesita. No es algo como coger general, un audífono de otro familiar y voy a usar ese audífono porque este familiar no se va a adaptó a él. amplificarle un poco, Sí. pero el beneficio que va a tener más nunca va a ser el beneficio que se supone que deba tener. Pues muy bien. Pues doctora, yo creo que la invitación hacia la audiencia en este podcast, definitivamente si tiene algún familiar que esté presentando esos síntomas o señales de pérdida de memoria, poco juicio, problemas, el racionamiento, problemas para solucionar problemas del diario vivir, ese tipo de situaciones, pues que vaya a un neurólogo para hacerse las evaluaciones, pero que también vaya a un audiólogo. Definitivamente. Porque entonces es importante trabajar las dos áreas para descartar, porque a lo mejor no hay un proceso de pérdida de audición, pero si en efecto lo hay, no es solamente entonces tratar la demencia con el neurólogo, sino también integrar al equipo de este paciente un audiólogo que pueda darle las recomendaciones de los audífonos o cualquier otra recomendación que haya. Y ¿verdad? quisiera pertinente. añadir, antes de terminar, Mariana, que unas recomendaciones fundamentales cuando estamos trabajando, ¿verdad? Cuando estamos tratando, o usted como familiar de alguien que tiene pérdida de audición y que tiene más de 65 años, pues sí, importantísimo la evaluación, sí, importantísimo que se prescriba audífonos, pero cómo usted se va a comunicar con ese individuo es importantísimo también. Por favor, recuerde siempre, acérquese cuando va a hablarle. Muy bien. Que esa persona pueda beneficiarse cara a cara de sus movimientos de labios, de sus gestos, de sus expresiones faciales. Evite los lugares de mucho ruido. Sí. También reduzca la velocidad cuando está hablando, y eso es esencial porque la edad, uno de los efectos que puede tener es que te hace necesitar un poquito más de tiempo para procesar lo que se te está diciendo. Muy bien, me parece interesante porque podemos entonces hacer un segundo programa. Perfecto. Podemos integrar a un patólogo del habla con usted y entonces podemos hablar, porque ya hoy hablamos un poco más, ¿verdad?, de la parte de los diagnósticos, pero entonces podemos hablar más en detalle de los tratamientos. Con un patólogo del habla nos puede hablar de la terapia cognitiva enfocada en la comunicación. Y entonces también esta parte de cómo comunicarse con pacientes que no, ¿verdad?, que tienen pérdida de audición, y yo creo que sería una tremenda colaboración. Pues seguro, con muchísimo gusto. Pues muy bien, bueno, pues hasta pronto, gracias por acompañarnos y muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.